Bienvenida, Olga. Es un placer tenerte con nosotros aquí en la cuarta edición de Un Café Con. Para nosotros es muy especial que estés con nosotros. Es un programa, es un apartado donde nos gusta que vosotros pues, nos aportéis esa otra visión, esa otra faceta que quizás no mostráis en otras intervenciones que podéis realizar habitualmente. Entonces, es verdad que es una sección que nos gusta mucho empezarla con una pregunta que nos permite profundizar un poquito en vuestra vida y preguntándoos ¿quién es Olga Barroso? Pues muy bien, muchas gracias. Para mí también es un placer estar aquí. Bueno, pues ¿quién es Olga Barroso o quién está detrás de Olga Barroso? Pues en definitiva una madrileña, que por eso voy a todas partes con prisa, nuestro mal, que nació hace 41 años en el Hospital La Paz, pero como tantos madrileños adoptivos, en realidad mi familia es manchega, es de Toledo. Y bueno, pues terminaron finalmente aquí, ¿no? Bueno, de mi familia, de mis orígenes, ¿qué destacaría? Difícil elegir algo, ¿verdad? Porque como en todas las familias, en cuanto la miras con un poquito de atención, siempre hay grandes historias que contar, ¿no? Desde luego. Y bueno, creo que también más en la generación de nuestros abuelos, abuelas y de mis padres, porque bueno, tienen atrás una guerra, ¿no? Y una posguerra difícil, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque yo nací en La Paz cuando mi familia ha tenido, ¿no?, bastantes complicaciones por esto, ¿no? Y bueno, de mi familia materna destacaría un poquito que mi pasión por los libros, por la lectura, por la montaña viene de mi abuelo, que él era una aficionada a la lectura y una de mis historias favoritas es que cuenta siempre en la familia que a veces escapaba del cole y se escapaba no porque no le gustara, sino porque decía que se aburría, porque sabía todo lo que contaba la maestra y él se aburría, entonces suficiente, y se iba al campo con libros que cogía del cole para estudiárselos él por su cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues esta pasión. Él era pastor, venía de una familia muy, muy humilde y esta pasión por el aprendizaje y demás le llevó a que de una manera totalmente autodidacta, él estudió y estudió hasta que consiguió una plaza de guarda forestal, que era algo bastante complicado, pero él lo consiguió, ¿no? Y bueno, pues se dedicó a vivir entre las montañas, ¿no? Y yo creo que ahí está ese legado, ¿no?, de la naturaleza y demás. Y de mi abuela materna destacaría, que también ha sido una persona muy importante en mi familia, destacaría la paradoja, ¿no?, de que yo he dedicado gran parte de mi trayectoria profesional al cuidado de la infancia, a la reivindicación de los derechos de los niños, las niñas y las mujeres. Y mi abuela fue una víctima de este trabajo infantil. Ella comenzó a trabajar a los 9 años, como ya contaba, ¿no? La pusieron a servir en casas de familias de mucho dinero. Claro. Y es curioso, ¿no?, que solo nos separa una generación, ¿no? Entonces, sí. Mi abuela, mi madre y yo. Y mi abuela pasa de ser esta niña explotada, ¿no?, un poco, sí. Y yo paso a ser una luchadora, ¿no?, por los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Y me parece curioso. Y por parte de la familia de mi padre, pues que os contaría, destaco un poco que por poco no están aquí o no estoy yo aquí con vosotras, porque bueno, ellos eran también de un pueblecito de Toledo y una noche les fueron a avisar y les dijeron que el bando nacional estaba buscando a su familia y que probablemente los mataran esa noche, ¿no? Fue una noche muy dura allí en el pueblo, murió mucha gente, bueno, fueron asesinados y ellos se libraron, ¿no? Como les dieron este chivatazo, pues se libraron, se escondieron en un pajar. Y mi padre era muy pequeñito, era prácticamente recién nacido cuando pasó esto. Y bueno, se libraron por esto, ¿no? Y lo curioso es que quien les dio el chivatazo eran también familiares y amigos del bando nacional, es decir, de los que iban también a por ellos. Sin embargo, les pudo más la familia, les pudo más ese vínculo y la amistad que la ideología, ¿no? Que bueno, esta historia de nuestra guerra es muy triste, ¿no? Pero también hay cuestiones hermosas como... Hay que reflexionar sobre las cosas que pasan, ¿no? Totalmente. Y de mi familia ya nuclear, de mi madre, mi padre y mi hermano, que tengo un hermano 8 años mayor que yo, pues ¿qué destacaría? Que tengo el privilegio de tener una madre espectacular, que es todo amor, pasaría todos los test de apego como una figura de apego seguro, y porque fundamentalmente nos ha dado un amor y un cariño increíble, ¿no? Siempre, siempre. Nunca ha habido un grito, nunca ha habido una mala palabra, todo ha sido con amor, con delicadeza, ¿no? Y bueno, creo que es un gran regalo y un privilegio.
De mi padre destacaría la fuerza. Mi padre es una persona que no cree en el imposible, entonces él siempre saca la fuerza y el coraje para crear cuestiones por complejas que sean y se pone el mundo por bandera y lo consigue, ¿no? Entonces creo que esa rebeldía o ese inconformismo con una causa, pues lo aprendí de él. Y mi hermano, pues la ciencia, ¿no? Mi madre ha sido el corazón, mi padre la fuerza y mi hermano ha sido la ciencia, él es médico. Y siempre nos ha transmitido esta pasión, ¿no? Por aprender, por explicarnos, por descubrir y desde ahí pues tener ese enfoque científico, ¿no? Ante la realidad. Y esta es la Olga familiar, ¿no? La Olga psicóloga. Bueno, pues yo tomé la decisión de dedicarme a la psicología. A los 15 años, antes quise ser, como todos los niños, astronauta, quise ser escritora. Pero a los 15 años me fui a Inglaterra a estudiar inglés un verano, precisamente con un dinero que había tenido mi familia por una indemnización porque fusilaron a mi bisabuelo, al abuelo de mi padre. Y mi monitora de allí, del centro de estudios en el que estuvimos, pues era psicóloga, ¿no? Y nos contaba lo que ella hacía con los niños de suburbios muy complicados en Londres. Bueno, me pareció fascinante. Yo dije, esto es para mí, esto es para mí. Esto es para mí. Y ahí lo decidí. Después hice la carrera, hice las prácticas en una asociación en Vallecas, en un barrio muy complicado que se llama Fontarrón, con muchísima exclusión, muchísimo empobrecimiento, unas condiciones durísimas. Y bueno, lo primero que yo hice allí fue enseñar a leer a una chiquilla de 17 años gitana, que tenía también una historia durísima. Ella era nieta de una traficante del barrio. Su abuela era una mujer muy poderosa y era una de las mayores traficantes del barrio. Y su mamá había sido asesinada, bueno, quemada la casa con ella dentro por un ajuste de cuentas. Pues os podéis imaginar, ¿no? La historia de esta chiquilla. Y bueno, una de las cosas que yo hice fue enseñarla a leer, que muy rudimentariamente conocía el abecedario. Claro. Estaba muy reacia y era muy difícil llegar a ella, y ella me hizo un regalo que no olvidaré en el resto de los días de mi vida, que fue que me dijo, no, contigo sí, contigo me atrevo, ¿no? Y me decía, porque tú, aunque seas paya, miras bien. No me juzgas, ¿no? No me veo juzgada por tus ojos, ¿no? Totalmente, ¿no? Y bueno, ¿no? Después me especialicé mucho tiempo, ¿no? En el apego, pero ella me enseñó lo más importante, ¿no? Cuando hablamos de esa mirada incondicional, ¿no? En realidad esa mirada y esos ojos, ¿no? Transmiten cómo tú ves a esa persona, ¿no? Y cómo tenemos tanto poder, ¿no? Porque podemos transmitir, tengo algo que enseñarte, ¿no? Y hay algo que tú no sabes, pero aunque yo sé que tú no sabes esto, te defino y te veo como una persona igual que yo, ¿no? Y capaz, inteligente y valiosa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le enseñé a leer a Liber, se llama Libertad, también es curioso su nombre. Sí. Y después me quedé trabajando allí en Iniciativas Fontarrón un tiempito, y después he ido a trabajar a diferentes recursos, ¿no? de maltrato infantil, con bueno, pues adolescentes en pisos tutelados. Estuve un tiempo en la residencia de San Ildefonso. Los niños y las niñas que dan la lotería, pues hay un cole y hay una residencia, y hay parte de los niños de la residencia que bueno, tienen situaciones un pelín menos duras que estas que os he hablado antes, ¿no? Porque son niños que tienen su familia retirada de la guarda, entonces pasan allí la semana y el fin de semana van con la familia, no es tan grave como para una retirada total. Bueno, pues ahí también estuve con algunos de estos niños. Después estuve un tiempo de orientadora en un cole, pero aquello me pareció maravilloso, pero muy aburrido, de donde yo venía. Claro, tú necesitabas más acción, ¿no? Sí, aquello era un poco aburrido. Pero bueno, aprendí muchísimo, me pareció fantástico, por supuesto, el trabajo, ¿no? Y después ya me reorienté un poquito más en la parte de mujer, que bueno, siempre había sido una inquietud importante, ¿no? Para mí, la igualdad, el feminismo. Estuve mucho tiempo haciendo un programa de radio, en una radio libre, que se llamaba Las niñas ya no quieren ser princesas, en honor a la canción de Sabina, y a Madrid también. Y bueno, pues ya orienté algo un poco más motivacional en lo militante, en lo profesional, ¿no? Y comencé a trabajar en el ámbito de violencia de género. Primero trabajé en un piso que era para mujeres que habían sufrido cualquier tipo de violencia de género, no solo en la pareja, sino cualquier tipo, y bueno, pues teníamos que protegerlas, ¿no? Y tuvimos casos, pues qué deciros, desde una mujer marroquí que su familia se había enterado que había tenido una relación y se había quedado embarazada y eso era una deshonra, y entonces estaban organizando para ir a por ella
para pegarla, para llevársela de nuevo a Marruecos, ¿no? A una chica que la habían engañado, tuvimos varias chicas así, tanto de Rumanía como de algunos países latinoamericanos. Recuerdo una chica uruguaya que bueno, pensaba que venía aquí a cuidar niños y de repente cuando se planta en el aeropuerto está en una red de trata de mujeres, ¿no? Y bueno, pues cosas que siempre decimos, la realidad... Que te calan, ¿eh? Y que te llegan. Totalmente, ¿no? Y que ves que la realidad supera la ficción, ¿no? Sí, parece que estás en una peli, pero no. Pero no, es real, ¿no? Le leía una vez a Juan José Millás, ¿no? Que decía que la realidad, por inverosímil que sea, tiene a su favor que ha sucedido. Y a veces que supera la ficción, ¿no? Totalmente. Y de ahí ya pasé a los recursos públicos de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Desde 2005, recién inaugurada la ley de violencia, estuve en un centro para mujeres y sus hijos e hijas que habían roto la relación de pareja violenta y necesitaban apoyo para recuperarse. Y bueno, esto fue muy intenso porque atendimos muchísimas mujeres. El volumen de trabajo de los centros públicos de violencia es brutal. Yo era la coordinadora y una de las psicólogas del centro y como coordinadora hacía la primera entrevista de todas las mujeres. Y veía pues, a unas 250 mujeres al año, por 8 años, pues imaginaos, 2000 vidas, que se dice bien y pronto, ¿no? Y bueno, pues mucho aprendizaje de ellas fundamentalmente, ¿no? Y después trabajé en un centro para víctimas de violencia de género, pero adolescentes, chicas menores de edad, de 15, 14, 16, 12 años, que en su relación de pareja sufrían violencia. Y aquí hasta 2008. Y después dije, bueno, vamos a darnos un descansito de lo público, porque fue mucho volumen de trabajo, sobre todo. Y venías de aburrirte un poco a decir, esto es demasiado, no me he pasado quizá de rosca, quería acción pero no tanta. Total. Y bueno, desde 2008 pues me dedico a la práctica privada y a la formación, porque bueno, con todo el trabajo que hicimos en la red pública, extrajimos mucho conocimiento, ¿no? y decidimos, bueno, hay que intentar compartir esto, ¿no? Creamos toda una metodología de trabajo para reducir la sintomatología producida por la violencia y bueno, pues desde 2006 me dediqué un poco a formar a otros profesionales un poco en esto. Entonces en 2018, que ya salí de la red pública en atención directa, pues me dediqué más a la formación, a la escritura. Sí, lo tenemos presente. Nos acompaña. Y un poco ahora fue curioso porque salí de la red pública pensando que me iba a dar un descansito, pero he vuelto de otra manera porque empecé a tener muchas peticiones de supervisión a los equipos profesionales de la red de violencia, un poco para ahora trabajar con los y las profesionales, ¿no? Y ahora tengo el placer y el privilegio, la verdad, de supervisar equipos increíbles que hacen un trabajo por la justicia espectacular, ¿no? Superviso a la asociación Aires, que trabaja con mujeres sin hogar y violencia, que bueno, que mujer sin hogar no va a tener violencia, ¿no? En un proyecto maravilloso que viene de un proyecto europeo que se llama Housing First, en el que se plantea que primero hay que dar una vivienda a las personas y después empezar a trabajar con ellas, ¿no? No tiene sentido, esfuérzate y ya te cubriremos los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, superviso a las compañeras que están con estas mujeres, también muy valientes e increíbles. A compañeras que trabajan con mujeres que han salido de redes de trata también, trabajo en el equipo de Pandora, que son también espectaculares, con UAPDI, que es de nuevo la realidad supera la ficción, ¿no? Ellas trabajan con personas con discapacidad intelectual, víctimas de cualquier tipo de violencia o abuso, ¿no? Es cómo es posible, ¿no? Que tengamos una sociedad que violenta a personas tan vulnerables, ¿no? Y bueno, a puntos del Observatorio de Violencia y a compañeras de los espacios de igualdad, que también son centros maravillosos. Y bueno, pues ahora he vuelto un poco a la red desde este otro lado, ¿no? Y aquí estoy. Bueno, tienes una trayectoria intachable, ¿eh? Olga, te decimos desde aquí, te damos la enhorabuena. Abordando aspectos de actualidad, Olga, nos gustaría saber, tú como profesional, ¿qué crees realmente que nos falta como sociedad para poder mejorar e incorporar nuevas perspectivas de género? Bueno, yo creo que como sociedad nos falta mucha conciencia, ¿no? A mí me gusta mucho decir en terapia, ¿no? Y a nivel social también, este eslogan, ¿no? De dormíamos, despertamos, ¿no? Creo que a veces estamos como muy dormidos, tanto en relación a nuestra historia como a nuestra propia historia personal, ¿no? Y tenemos que pensar, entrar en contacto con nosotras y despertar, ¿no? Con esa conciencia, ¿no? Que nos separa de los animales, ¿no?
Entonces creo que nos hace falta mucha conciencia de cómo ha sido nuestra historia y desde ahí mucha memoria también histórica, ¿no? En relación a la mujer y a la situación, ¿no? de la mujer. Tenemos atrás una historia de 4.000 años durante la cual se ha considerado absolutamente cierto que la mujer y el hombre son diferentes, y en esa diferencia se ha considerado cierto que el hombre es superior a la mujer, que la mujer es inferior y que por tanto la mujer es un ser que no tiene la naturaleza ni las cualidades como para tener derechos. Y esa ha sido nuestra historia, ¿no? Una historia en la que en esos 4.000 años la mujer o no ha tenido derechos o, desde luego, ha tenido muy poquitos y, desde luego, muchos que sí tenía el hombre, ¿no? Y no solo esta ha sido la definición de las mujeres y la concepción, ¿no? de las mujeres hasta ayer, ¿no? O sea, hasta hace escasos 100 años las mujeres no podían votar en Europa, ¿no? Ha sido la concepción de las mujeres, pero también ha sido la información con la que hemos organizado la sociedad. Y nuestra sociedad bebe de esto, y nuestra vida cotidiana sigue siendo heredera de toda esta trayectoria histórica, ¿no? Sin irnos más lejos, en nuestro país, claro, es hasta 1975 que las mujeres podemos disponer de nuestro propio dinero, es decir, que podemos tener una cuenta bancaria nosotras por nosotras mismas. Hasta ese momento las mujeres necesitaban un varón para tener su dinero, ¿no? En una sociedad en la que el dinero es la base para tener tu libertad y tu posibilidad de decidir y de vivir, ¿no? autónomamente. Entonces creo que somos poco conscientes de que esto ha sido así y de lo poquito, ¿no? que hace que ha empezado a cambiar, y por tanto poco conscientes de que esto todavía organiza nuestra sociedad y de que de alguna manera está todavía presente, ¿no? Y creo que si no hacemos esa conciencia, ¿no? pasa como con el aire, ¿no? O sea, ese ha sido nuestro aire histórico. Y si nosotros y nosotras no somos conscientes de esto, vamos a seguir sin ver que todavía tenemos asumidas gran parte de esas ideas que definen a las mujeres como diferentes, y vamos a seguir organizándonos excluyendo a las mujeres y poniendo esas barreras de cristal, ¿no? que decimos a las mujeres, ¿no? Como que para una mujer sea mucho más difícil acceder a puestos de poder, al arte, a la ciencia, que las carreras científicas tengan esa desproporción, ¿no? de hombres 80% versus mujeres 20%, ¿no? Entonces creo que nos hace falta conocer esto y empaparnos de ello. Y tomar esa concienciación que dices, que es tan importante, porque si no, es muy complicado avanzar. Olga, desde el ámbito educativo, ¿qué crees que los profesionales pueden hacer del sector de la educación para evitar que esas cifras sigan aumentando? Porque siguen siendo abrumadoras y siguen reflejándose como tal, y son muy reveladoras sobre la violencia de género en las escuelas. Bueno, creo que el ámbito educativo es uno de los lugares privilegiados para contribuir a la extensión de la igualdad, y que el profesorado y los educadores y educadoras tienen un papel fantástico y muy potente, ¿no? Y creo que una de las cuestiones, ¿no? que tenemos que conseguir y que serían para mí, ¿no? más eficaces sería que realmente desde el ámbito educativo se desarrollara una educación igualitaria, que para mí pasa por tres cosas, ¿no? Creo que la primera es que los docentes se evalúen, ¿no? y se analicen para ver si realmente el trato que dan a los niños y a las niñas es en el aula, ¿no? a los adolescentes en el aula es el mismo, porque si no somos conscientes, ¿no? de todo ese pasado que hablábamos antes, yo la primera, ¿no? a veces puedo reproducir, no en lo que digo, pero sí en lo que hago, alguna conducta que suponga que trato diferente a una niña que a un niño, ¿no? Y creo que es fundamental, ¿no? que nos esforcemos por, en el ámbito educativo, extender ese trato realmente igualitario, ¿no? Tratar igual a los niños que a las niñas, porque la investigación refleja que seguimos haciendo diferencias, ¿no? Seguimos reforzando más a los niños sus logros, seguimos incentivando menos a las niñas a que hagan cuestiones difíciles o se esfuercen o no tiren la toalla, ¿no? Y después esto se plasma en que también la investigación muestra que las niñas a los 6 años se sienten menos inteligentes que los niños, y las propias niñas consideran que los inteligentes de clase son los niños, ¿no? Y claro, esto no pasa arbitrariamente, esto pasa por algo, ¿no?
Entonces, bueno, creo que tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo, ¿no? Y el ámbito educativo tiene un poder muy, muy importante en tratar igual a los niños y a las niñas. Creo que, por otro lado, desde el ámbito educativo, que los niños, las niñas, los adolescentes pasan muchas horas, ¿no? Creo que tenemos que seguir visibilizando esta idea de somos iguales, ¿no? Y las mujeres son igualmente capaces y han sido igualmente capaces a lo largo de la historia, ¿no? Hay un efecto que es conocido como el efecto Matilde, en el que se habla de todas esas mujeres excluidas, ¿no? de la historia, que han estado ahí, científicas, antropólogas, artistas, de todas las ramas de la ciencia, ¿no? Y no las contamos, no hablamos de ellas. No le hemos dado esa visibilidad y seguramente que este es el ámbito en el que pueden ahí potenciar y realmente hacerse visibles, ¿no? De cara a los alumnos y alumnas. Totalmente, ¿no? Y que no haya más Matildas, ¿no? Bueno, creo que esto, ¿no?, se puede hacer del ámbito educativo y sobre todo porque estamos viendo que es eficaz. Es decir, que cuando hacemos todos estos programas, los chicos y las chicas acaban siendo más igualitarios y acaban siendo menos machistas, ¿no? Entonces, hagamos lo que vemos que funciona, ¿no? Siempre me gusta contar aquí una investigación muy potente que se hizo en nuestro país, se ha hecho 2 veces por María José Díaz Aguado, en 2010 y en 2013, para ver un poco todo esto, ¿no? Para ver, por un lado, cuántas menores sufren violencia de género en sus parejas, para ver si los chicos son conscientes de lo que hacen y lo reconocen, y para ver todo el efecto, ¿no?, de la ideología. Y bueno, las cifras que se obtienen son escandalosas, ¿no?, porque se habla de en torno a un 20% de menores que en sus relaciones de pareja sufren violencia a esas edades, ¿no?, siendo menores. Hay ese 20% de chicos que reconocen que a sus parejas, a sus novias, las insultan, las controlan, las han hecho pasar miedo. Y en la investigación también se medía esto, ¿no? Cuánto tienen asumida los chicos y las chicas, los adolescentes de nuestro país, las ideas igualitarias, ¿no? Afortunadamente vamos bien, la mayoría de los chicos y las chicas empiezan a creer en la igualdad y lo reconocen, sí, somos iguales, pero aún queda una bolsa de en torno a un 30% que no lo reconoce, ¿no? Y una de las cosas brillantes que hace María José en la investigación es que cruza los datos y entonces busca estos chicos que dicen yo maltrato a mi pareja, estos chicos qué ideas tienen asumidas, ¿no? Y claro, se comprueba que a mayor asimilación de las ideas machistas, más ejercicio de la violencia. Con lo cual, si no eliminamos esas ideas, seguiremos teniendo chicos que se relacionan de una manera violenta, que fueron niños sanos, ¿no? Y seguiremos teniendo niños sanos que no les educamos bien y generamos al final agresores, ¿no? Y otra de las cosas muy interesantes que María José saca en la investigación, ¿no?, y que vuelve a mi tema del apego, es que ella preguntaba por cómo habían sido tratados los chicos y las chicas en su familia. Y ella aísla una variable que llama dureza emocional, que consiste en cuando tenías un problema estaban a tu lado, cuando estabas triste te consolaban o no, o te decían tienes que ser duro, no puedes llorar, ¿no? Y de nuevo todo se correlaciona, es decir, los chicos que más creen en las ideas machistas son los chicos que han tenido más dureza emocional en su trato. Que se han inculcado unas ideas de pequeños, pues lo que tú decías antes, ¿no? No puedes llorar, eres un hombre, tienes que ser fuerte, tienes que... Entonces, esas ideas preestablecidas es lo que tú vas reflejando, ¿no?, en tu futuro. Totalmente. Y el trato, no solo las ideas, que por supuesto, fundamental, Irene, pero también el trato. Es decir, esos chicos que después dicen, sí, los hombres somos superiores y los hombres, sí, somos más capaces y más inteligentes, son los chicos a los que su familia se lo ha dicho, son los chicos que han estado en centros en los que ha habido menos programas para desmentir esto y son los chicos que sus padres no les han consolado, cuando han estado tristes se han reído de ellos, cuando han tenido problemas les han dicho tienes que ser fuerte, es decir, no han tenido cariño, ¿no? Yo hablaba de la importancia de mi madre dándose amor, ¿no? Porque realmente eso es imprescindible para un desarrollo sano y para eliminar la violencia. Entonces, bueno, creo que en el ámbito educativo, ¿no?, también es interesante como poder detectar esas familias que tienen esta dureza emocional o esos chicos que están solos, que nadie les acompaña en sus tristezas, que nadie les consuela, también para ayudar y apoyar a las familias, ¿no? Pues por aquí sería mi opinión. Quiero relacionar un poquito con lo último que nos has contado de las familias, de cómo inculcamos nosotros a nuestros hijos esas ideas y esos afectos preestablecidos. ¿Y qué consejo le podrías dar tú a todos esos padres y esas madres que nos están escuchando para que puedan incorporar una perspectiva de género en su día a día? Bueno, creo que lo primero, como decía Angela Davis, ¿no?, que decía el feminismo es esa idea radical que defiende que las mujeres somos personas, ¿no?
Pues sí, así de radicales somos. Pues creo que realmente tenemos que extender esa visión de personas. Es decir, tener un niño o una niña es tener una persona. No es tener, si tengo una niña, un ser débil, amoroso, cariñoso, sumiso, pasivo, menos capaz para la ciencia, más capaz para lo emotivo. No, es tener una persona que tiene todo el registro de todas las capacidades humanas. Y tener un niño, lo mismo, ¿no? Es tener una personita que tiene todo el registro de todas las capacidades humanas. Entre ellas, la emotividad, el cuidar, el ser vulnerable en algunos momentos, el necesitar ayuda, ¿no? Entonces creo que como papás, como mamás, ¿no? Tenemos que ver personas, que trabajar porque desarrollan todas las capacidades y creo que también tener muy claro que ese amor, ¿no? Y esa dulzura, lejos de hacer individuos débiles, todo lo contrario, hacer individuos fuertes que se rebelan contra la violencia y hay que ser muy valiente para parar la violencia, ¿no? Y ya por último, Olga, nos gustaría saber si nos puedes contar una anécdota, una vivencia que a lo largo de toda tu trayectoria profesional, te ha marcado y que te has llevado para el recuerdo, ¿no? Esa anécdota que te ha resultado tan significativa que te lleves ahí para tu recuerdo. Uy, de nuevo, Irene, qué difícil, ¿no? Porque con tantas mujeres y tantos menores, ¿no? que he tenido la suerte de acompañar, me cuesta elegir una, pero bueno, quizá me quedaría con la de una mujer de uno de los centros de atención del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? En el que trabajé, que es fascinante, ¿no? Como todas las mujeres, ¿no? Pero algunas es verdad que reúnen, ¿no? Una cantidad de fortalezas y de sabidurías. Esta mujer es diseñadora de moda. Había trabajado a un nivel pues, muy alto en su profesión, diseñando para grandes artistas, pues, cantantes y actrices del mundo nacional e internacional. Y bueno, pues sufrió violencia en la pareja, porque como decimos, ¿no? La violencia nos puede pasar a cualquiera, independientemente de todo, y por supuesto con independencia de nuestro nivel económico y social, ¿no? Y esta mujer, una clase social muy alta, bueno, pues tuvo una pareja terriblemente hostil en lo psicológico, nunca la pegó, pero la violencia psicológica, que sabemos que es mucho peor, fue devastadora, absolutamente devastadora. Y cuando ella empieza a darse cuenta de que donde está es en una situación de violencia, él hace lo siguiente. Él se da cuenta de que ella se da cuenta y que por tanto va a salir de ahí, que probablemente le deje, el publicista, y le dice, bueno, tengo mucha ilusión porque voy a hacer el mejor proyecto de mi carrera profesional, ¿no? Y quiero que organices una fiesta para contárselo a todos nuestros amigos más cercanos. Ella, bastante mosqueada, organiza la fiesta y bueno, está esperando, ¿no? ¿Qué es esto? Y él, en esa fiesta, le dice a ella y a todos sus amigos, con ella delante, que su siguiente trabajo, el que más ilusión le hace, el más importante de toda su carrera, es una campaña para el Ministerio sobre violencia psicológica en la pareja. Pues esto es jaque mate, porque esto hace caos, totalmente. Caos en dos sentidos. Caos en que, por una parte, a ella la destroza a nivel psicológico y impide que realmente el entorno pueda entender que ella es una víctima y que él es un agresor, con lo cual ella no va a ser creída ni valorada en ningún sitio, ¿no? Con todo y con esto ella consiguió salir de la violencia. Estuvo un año en la clínica López Ibor ingresada y salía solo una vez a la semana para venir a terapia conmigo. Y claro, él la arruinó completamente, la arruinó económicamente y la arruinó en la posibilidad, ¿no? De volver a trabajar, porque todo el mundo la tenía etiquetada como una loca, mentirosa y destructiva, ¿no? Y la anécdota real, ¿no? Que es todo, pero quizá donde yo pongo más el foco es en, imaginaos, ¿no? Esta mujer que había estado en la cresta de la ola de todo, acabó cobrando un subsidio, una ayuda que se llama RAI, que son 400 euros al mes. Y esta mujer, ¿no? También su familia la dio de lado, porque terrible, ¿no? De las familias, porque vio que la parte económica y prestigiosa, ¿no? De donde estaban se perdía y se pusieron del lado del agresor, ¿eh? Y ella me contaba el primer día, Olga, yo estaba desesperada, estaba hundida, pero estaba muy esperanzada y estaba tranquila por lo siguiente, ¿no? Me decía, bueno, ¿qué me va a contar esta mujer, ¿no? Y esta es la anécdota. Me decía, porque yo pensaba, vale, no tengo amigos ahora, no tengo familia, no tengo nada, tengo mi posibilidad de seguir en mi profesión para recomponerme económicamente, no tengo dinero, pero estoy en un país en el que hay unos servicios públicos, en los que hay una trayectoria de defensa de los derechos, y ella decía, entonces en los que hay o habrá algunas mujeres
que quieran ayudar genuinamente a otras mujeres y que vayan a creerme y vayan con el corazón a ayudarme. Y ella decía, entonces no estoy sola. Como tú lo hiciste, ¿no? En su momento, que estabas ahí para apoyarla y para escucharla y para creerla, ¿no? Totalmente, ¿no? Y por eso también creo, ¿no?, que es tan importante que sigamos cuidando los recursos públicos que nos dan esa humanidad, ¿no? Decimos que no todos los seres humanos son humanos y creo que tener estos servicios públicos nos confiere humanidad a la civilización, porque hace cosas como esta, ¿no? Que esa persona sepa que puede estar cuidada y sepa que aunque no haya nada a su lado, sí lo hay, ¿no? Qué bonito, y que pueda volver a volar, ¿no? Y a ser libre. Así que ahora sí que sí, Olga, ha terminado esta primera etapa del programa, ahora es como la segunda y en este caso pues vamos a abordar las 7 preguntas rápidas, es una ronda de 7 preguntas donde bueno, vamos a querer ahora sí que sí profundizar más y conocer un poco esa faceta de Olga que todavía no conocemos del todo, ¿vale? Entonces, mira, la primera pregunta es, ¿una cosa que cambiarías en la actualidad? Solo una. Preguntas muy difíciles. Bueno, pues quizá creo que cambiaría el prestigiar las tareas que han sido asignadas a las mujeres. Prestigiar, yo que soy muy amante de las palabras, en su segunda acepción de la RAE, ¿no? Porque la primera de dar prestigio es embaucar, es engañar, ¿no? Que es interesante porque hay veces que el prestigio es un poco engañoso, ¿no? Pero la segunda es dar valor, ¿no? Y dar importancia. Y creo que por esta definición histórica que hablábamos antes, ¿no? Como se dijo, las mujeres son inferiores y luego se dijo, es de mujeres llorar, es de mujeres cuidar, es de mujeres ser sensibles. Pues claro, eso es de ser inferiores y esas tareas entonces son inferiores, ¿no? Cuando realmente son las tareas, en mi opinión, más importantes que podemos hacer las personas, ¿no? Y por tanto creo que tenemos que devolverle el prestigio. Pediría esto. Qué bonito. ¿Cómo te definirías, Olga, en 3 palabras? 3 palabras. Bueno, creo que la primera, feminista. Creo que tenemos que conseguir esa igualdad de derechos, igualdad de consideración. Creo que la segunda, cuentista, porque me gustan mucho los cuentos. Y me gustan los cuentos porque me gusta la literatura, me gustan las palabras, pero porque me gustan las historias humanas, ¿no? Creo que los cuentos reflejan historias, ¿no? Y a mí me fascinan las historias, ¿no? Creo que por eso soy psicóloga. Y la tercera, pues creo que soy una persona, creo que apasionada, es decir, no me gustan las medias tintas en el sentido de las cosas que me parecen importantes, ¿no? Creo que hay que echarle un poquito de pasión y trabajar en pro de nuestros sueños, ¿no? Así Qué bonito. Creo además que nos lo vienes reflejando en cada una de las publicaciones que has hecho con nosotros, que nos has transmitido cada una de las definiciones que nos has dado. Por tercera pregunta, Olga, ¿cuál es tu libro favorito? Me interesa además que te gusta leer, te gusta escribir. ¿Con cuál te quedarías? Honrar un solo libro, ¿no? Cuando hay tantos. Voy a hacer trampas, aquí tengo que decir varios. Te dejamos. Bueno, creo que el primero, un poco también por honrar, ¿no?, esta invisibilización, ¿no?, de las mujeres y honrar a las que han estado ahí. Pues mira, creo que para mí el libro que me hizo definitivamente amar tanto la literatura fue Rebeldes, de Susan Hilton. Este libro lo escribió a sus 16 años. Ha sido una gran novela de la literatura juvenil y ha sido, bueno, un éxito, ¿no?, mundial. Y ella tuvo que, bueno, nunca se reconoció que tan joven pudiera escribir algo así, y ella tuvo que firmar con S. E. Hilton, porque si escribía con el nombre de mujer, desde luego hubiera tenido menos éxito, ¿no? Y cuando yo leí este libro fue cuando dije, tengo que escribir alguna vez, ¿no? Y por ahí creo que Inspirador, ¿no?, para ti. Totalmente, lo leí a los 12 años y fue brutal, ¿no? Y luego, bueno, voy a hacer trampas porque es imposible, ¿no? Me encantan las biografías de mujeres en general, cualquier biografía. Y ahí vuelvo, ¿no?, a reivindicar el sacar debajo del felpudo a las mujeres tan valiosas en la historia, ¿no? Hay un libro que se llama Damas de Oriente, de Cristina Morató, que habla de todas estas mujeres del siglo XVII y XVIII en adelante, que en su época, ¿no?, se fueron a recorrer el mundo a lugares que no, de Asia, de África, ¿no?, y escribieron esos grandes relatos de viajes. Fueron tan valientes, ¿no? Me parece fascinante ese tipo de literatura. Y creo que por último destacaría El cáliz y la espada, de Rian Eisler,
que habla, y creo que es muy potente esto a nivel cultural, ¿no? De que realmente como cultura no estamos condenados a la violencia, ¿no? Que a veces se dice como, bueno, es que el hombre es violento, es que no puede... Por naturaleza, ¿no? Y ella tiene todo este libro para desmontar eso, ¿no? Para decir, no, ha habido momentos en la historia, por eso se llama el libro así, ¿no? Que el subtítulo es de las diosas a los dioses, ¿no? Y las sociedades prepatriarcales, ¿no? Es decir, hubo tiempos y hubo maneras de organizar la sociedad no basadas en eso, sino basadas en esto, ¿no? En la humanidad. Y no nos tenemos que resignar a no podemos hacerlo mejor, ¿no? Creo que realmente se puede organizar de otra manera. Olga, un objetivo que tengas a corto o medio plazo. Un objetivo, pues mira, estoy trabajando mucho ahora y me gustaría hacer un taller online, como ahora estamos con lo online, claro. Pero para que las personas lo puedan, las mujeres lo puedan hacer cómodo en casa, sobre empoderamiento tras una ruptura de pareja. Porque me indigna mucho esto también. Me indigna mucho que las normas en el amor son muy injustas para las mujeres, ¿no? Como tenemos una sociedad que está metiéndonos en vena a las mujeres, que lo más importante que podemos hacer en la vida es tener una pareja, que si no conseguimos el amor de un hombre no somos nada, ¿no? Claro, ya tenemos eso incorporado y con eso vamos a una relación de pareja, con lo cual eso es un desequilibrio de poder. Porque ya con esto... Estamos con esos conceptos ya como añadidos y dices tú, ya es como lo que tengo que hacer inconscientemente, porque lógicamente nosotras pues, no somos tontas, pero sí que ya llevas como esa idea preconcebida que dices, pero bueno, ¿por qué estoy haciéndolo de esta determinada manera? Porque ya lo llevas, ¿no? Totalmente. Y claro, eso es un desequilibrio, ¿no? Porque hace que si para ti te han dicho que es más importante y qué es lo que tienes que conseguir en la vida para ser valiosa, si eso no te sale, claro, entonces la otra persona puede abusar de esto y decir, bueno, pues te pido o te exijo, ¿no? Entonces creo que hay unas normas muy injustas. Y lleva a que a veces, ¿no? Las mujeres podamos, como tú bien dices, por muy inteligentes que seamos, como tolerar o soportar cuestiones que no, y que cuando se rompe la relación tenemos un dolor que no es tan intenso, ¿no? En la otra parte. Y he visto a grandísimas mujeres muy mermadas en lo que pueden disfrutar y hacer por esas rupturas, ¿no? Entonces estoy en ello. Qué bonito, Olga. Pues ahí estaremos viéndote y siguiéndote. ¿Un lugar donde te gustaría vivir? También me gustaría mucho, ¿no? Porque me encanta viajar, también soy muy viajera, pero elegiría México. Me fascina México, me parece fascinante. Y bueno, la idea de estar en una parte mexicana del Caribe, ¿no? Con ese agua calentita, ¿no? Esa temperatura constante. Para los frioleros como yo, pues... Penúltima, Olga, si tú no hubieras sido psicóloga, ¿qué profesión te hubiera gustado desempeñar? Escritora. Sin duda, ¿verdad? Ninguna duda. Desde ser rebeldes ya creo que lo tuviste bastante claro. Totalmente. Si pudieras pedir un deseo para finalizar, Olga, ¿cuál sería? Un deseo, pues venga, vamos a pedirlo a lo grande, ¿no? Soñamos a lo grande. Y vamos a relacionarlo también con esta situación que tenemos ahora tan terrible con el COVID, ¿no? Fíjate, con el COVID, ¿no? Hemos casi erradicado la gripe, ¿no? Hemos estado un año, ¿no? Todos con nuestra mascarilla, todos a la vez, haciendo lo mismo, con medidas de seguridad y de repente no hay gripe, ¿no? La hemos erradicado, ¿no? Porque todos a la vez hemos puesto esta medida, ¿no? Pues yo pediría como deseo que una generación entera, en todos los países del mundo, erradicáramos, hubiera unas mascarillas contra la violencia, en el cuidado de los niños, ¿no? y niñas, y que entonces toda una generación se eliminara la violencia y se extendiera el buen trato, y de repente toda esa generación cuidáramos a los niños y a las niñas de esta manera que hacía mi madre, ¿no? Pues realmente creo que podríamos, no sé si eliminarla completamente, pero como con la gripe, dejarla a lo mejor a un 5%. Pues ojalá ese deseo pudiera ser real. Olga, muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado, de verdad, ha sido un placer tenerte con nosotros. Mío. Y que nada, te seguiremos muy de cerca, seguramente que tendremos proyectos futuros en común. Segura, estoy. Y muchísimas gracias de corazón, que nos ha encantado conocerte un poquito más, que nos abras las puertas de tu mundo, de tu familia, de esa raza que tienes, ese amor, esa fuerza, esa ciencia que tienes, ese compuesto que ha hecho que tú seas como eres y que nos lo transmitas en cada una de tus intervenciones que tienes con nosotros. A vosotras, el placer es mío.